Pero ¿qué importancia tienen todas esas bacterias que llevamos dentro para lo que se refiere a la salud física y también la salud mental? Porque entiendo que también está relacionado mucho con la salud mental. No podríamos vivir sin estos microorganismos. Si no tuviéramos microbiota intestinal, no podríamos tener las funciones digestivas que tenemos, no podríamos tener el entrenamiento del sistema inmunológico que tenemos, no podríamos tener la conexión que tenemos entre el intestino y el cerebro. Yo siempre digo, los antibióticos salvan vidas sin dudas. ¿Han sido necesarios? ¿Han extendido la calidad de vida? Sí, pero después hemos hecho cualquier otra cosa. Nuestro cuerpo está preparado también para combatir infecciones. Hay que darle un poquitito de tiempo y aguantarse la fiebre, un poquitito el dolor. Por supuesto, encontrar la línea de dónde es justo el uso de antibióticos, dónde no, es muy difícil. ¿Qué relación tiene esa diversidad, pues esa microbiota saludable con las emociones? También el patrón alimentario puede influenciar en cómo uno se siente. Y también de ida y vuelta, uno dice el manejo de las emociones, o el mal manejo de las emociones. Personas que ante un estrés, un examen, un viaje, van a producir un dolor abdominal, una constipación, una diarrea. Es realmente de ida y vuelta. Lo que yo como repercute en cómo me siento, pero también las emociones, cómo las manejo, van a repercutir en un dolorcito, una diarrea, una inflamación. Gabriel, tenemos billones de bacterias dentro de nosotros y tenemos billones de células. Se habla de que son más las bacterias que las células que tenemos. ¿Quién gobierna quién? ¿Quién es huésped de quién? ¿Quién manda aquí? A ver, yo creo que seguimos siendo nosotros porque somos los que tomamos las decisiones y las bacterias pagan las consecuencias y somos los que nos movemos. Entonces me parece que, claro, las bacterias se las cobran a las consecuencias de las acciones que tomamos, pero yo creo que nosotros somos los que hospedamos a todos estos microorganismos en el intestino, en la piel. Bueno, nos precedieron hace 3.500 millones de años que las bacterias están y moldearon nuestra fisiología durante los 200.000, 300.000 años que tiene el Homo sapiens, han ido moldeando la fisiología y han hecho que nuestro cuerpo funcione de una forma. Y nosotros en menos de 100 años, 50 años, nos hemos encargado de cambiar radicalmente esa forma que teníamos de interaccionar y hay consecuencias, porque en biología todo tiene consecuencias, las acciones que decidimos. Y así que estos microorganismos tratando de adaptarse hacen cosas en nosotros y bueno, tenemos para bien y para mal. Entonces, por eso es importante conocerlas para ver cómo ponerlas a trabajar a nuestro favor. Pero ¿qué importancia tienen todas esas bacterias que llevamos dentro para lo que se refiere a la salud física y también la salud mental? Porque entiendo que también está relacionado mucho con la salud mental. Sí, son claves porque no podríamos vivir sin estos microorganismos. Si no tuviéramos microbiota intestinal, no podríamos tener las funciones digestivas que tenemos, no podríamos tener el entrenamiento del sistema inmunológico que tenemos, no podríamos tener la conexión que tenemos entre el intestino y el cerebro. Esta conexión se establece esencialmente en los 2 primeros años de vida. En el primer año de vida, vos imaginate que un bebé gana 1 gramo de cerebro por día, 1 gramo de cerebro por día y duplica el tamaño, el peso del cerebro en el primer año de vida. Entonces, ese cerebro se tiene que programar y el cerebro de un bebé se programa con los estímulos, no solamente los estímulos de mamá, papá y la abuela que le hacen así blu, 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 por afuera, sino los estímulos químicos que le llegan del intestino, porque el intestino y el cerebro están conectados. Entonces, imagínate lo clave que son tener los microorganismos correctos en ese periodo de la vida, porque esencialmente programan cognitivamente también a la persona. Así que son súper, súper claves. ¿Y cómo llegan todos eso, todas esas bacterias? Bueno, además de bacterias, sé que tenemos protozoos, hongos, etcétera. ¿Cómo llega toda esa microbiota a colonizarnos? ¿En qué momento de nuestra vida? Sí, sí, los microorganismos los heredamos. Nosotros heredamos de mamá y papá 46 cromosomas, unos 23.000 genes, 23.000 genes. Pero heredamos más de 3 millones de genes microbianos. Imagínate, 23.000 genes humanos versus más de 3 millones de genes microbianos. Hay una cantidad de información genética que nos hereda mamá, papá, la familia, las mascotas, el ambiente, y esa transferencia es gradual. Nosotros, yo siempre digo, nosotros nacemos y morimos con la misma carga genética humana, con los mismos genes de mamá y papá, pero no nacemos y morimos con los mismos microorganismos, van a cambiar. Entonces, cómo recibimos los microorganismos va a depender
de cómo nacemos, si nacemos por parto vaginal o por cesárea, si nacemos a término o si nacemos pretérmino, si hay un contacto temprano del bebé con la mamá. En alguna época se llegó hasta separar al bebé y bañarlo. Una cuestión totalmente, uno dice, contra la microbiología total. Hoy en día lo que se sabe es que el bebé tiene que nacer y lo más rápidamente ponerse en contacto con la mamá, en lo que le denominan en pediatría la hora sagrada. Esa primera hora donde el bebé tiene que trepar y prenderse al pezón de la mamá e iniciar la lactancia. Los bebés que inician la lactancia en esa primera hora tienen mayor probabilidad de sostenerla. A través de la leche humana viene probablemente la mayor carga microbiana que vamos a recibir. Se estima que en el primer 6 meses de vida, más del 30% de las bacterias del intestino del bebé vienen de la leche materna, de leche humana. Entonces, probablemente es el principal factor. Y hay un estudio muy interesante que muestra que hacia el primer mes de vida del bebé, más del 60% de los microorganismos que tienen vienen de la mamá eh, de la mamá. Así que la mamá es el principal factor. Después la mamá va perdiendo protagonismo, bueno, como en la vida, obviamente, y empiezan a interaccionar otros. Se empiezan a encontrar microorganismos de la familia, del entorno, del ambiente, de los cachorros, pero en el primer momento, que es donde ese sistema inmune está despertando, hay que entrenarlo, la mamá tiene un rol enorme por el tipo de parto. Si el bebé pasa por el canal vaginal, va a arrastrar los lactobacilos. Esos lactobacilos llegan al intestino del bebé y empiezan a fermentar, el intestino es un lugar que tiene que ser anaeróbico, no tiene que haber oxígeno. Los lactobacilos lo que hacen es consumir los restos de oxígeno que hay en el intestino, lo dejan anaeróbico para que crezcan un segundo grupo de microorganismos que son los que se llaman los anaerobios estrictos. Ahí aparecen unos nombres, bueno, raros para algunos: bifidobacterias, Akkermansia, Fecalibacterium, son los microorganismos que empiezan a producir ácidos grasos de cadena corta, que son los que nutren al epitelio, al intestino del bebé. Y aparte, los ácidos grasos de cadena corta también tienen acción en el cerebro del bebé. Por eso es tan importante la lactancia, tan irreemplazable, en un contexto donde hay países como en Panamá. Creo que no, los bebés no llegan al 22% de los chicos que se toman la teta exclusiva hacia los 6 meses de vida. En Argentina creo que está en el 48%. Hay que hacer muchísimo más por la promoción de la lactancia, no depositar toda la responsabilidad en la mamá. La lactancia es una cuestión social también. A la mamá hay que darle el espacio, hay que retirarle la mirada observadora que yo a veces veo en los aeropuertos una sala para lactancia. Y digo, qué genial sería que la mamá saque la teta y le dé la teta donde quiera, sin que tenga que refugiarse en un lugar. Yo entiendo que le da comodidad, protección, pero si se la podríamos hacer un poquitito más fácil, tener, eh, tener licencias extendidas. Por ejemplo, en los países nórdicos, las mamás, el binomio mamá y papá o estén criando ese bebé, tienen 18 meses de licencia combinada, y eso hace que la lactancia, hay una noticia muy interesante que salió hace un tiempo en la BBC, que dice cuál es el precio de un litro de leche materna. ¿Cuál es el precio? Y uno decía, no, ¿cómo? Eso no tiene precio, es invaluable. Pero los nórdicos lograron cuantificar lo que se gana en salud pública por la lactancia. Esta lactancia extendida hace que la tasa de lactancia sea por encima del 80%, un número enorme. Esos chicos que toman tetas se enferman menos y entonces requieren menos tratamientos médicos del sistema de salud. Y también son adultos con un coeficiente intelectual mayor. Se estima que más o menos la lactancia exclusiva hasta los 6 meses y sostenida puede darte 6 puntos más de coeficiente intelectual por Wow. esta conexión intestino-cerebro temprana, ¿no? Esos son adultos, adultos más inteligentes. Los países nórdicos se caracterizan por el desarrollo, la inteligencia que tienen, producen más para el PBI del país, y ese país más rico puede invertir en darle esas licencias extendidas a la mamá. Es un círculo virtuoso que lo activa la lactancia. Así que, y todo eso hace que tengan una buena microbiota desde chicos. ¿Y cuál es la diferencia, Gabriel? Porque, bueno, te planteo mi caso personal, pero estoy seguro que mucha gente se sentirá identificado con ello.
Porque yo nací por cesárea y justamente en el momento de nacer, aparentemente había tragado líquido amniótico, una cuestión así, y me tuvieron que intervenir quirúrgicamente y de allí a una incubadora. Entonces, claro, ¿cuál es la diferencia de nacer por cesárea a nacer por un parto natural, entendiendo de justamente esta colonización que ocurre a través del parto por el tracto vaginal? Claro, cuando el bebé no pasa por el canal vaginal y cuando no se hace el trabajo de parto, que también el trabajo de parto pone en activación una serie de hormonas que también hace que la lactancia se establezca, pero cuando el bebé no pasa por el canal vaginal, que no recibe los lactobacilos, va a adquirir una microbiota diversa y es una microbiota donde las bifidobacterias, que es el principal microorganismo del intestino de un bebé sano, se retrasan varias semanas la aparición de las bifidobacterias. Y eso ya tiene un impacto, puede tener un impacto. No es, yo siempre digo, no es una condena haber nacido por cesárea, pero uno tiene que entender que hay mayor probabilidad de desarrollar, por ejemplo, asma, rinitis alérgica, dermatitis atópica. Entonces, a ver, si pasó, pasó. Pero ¿para qué nos sirve este conocimiento? Para poner las babas en remojo y decir, che, que en un lugar haya 70% de partos por cesárea no es biológico, no tiene una demanda biológica. Ahí probablemente falta educación y falta crear otra vez las condiciones para que esa mamá pueda tener un parto respetado y ese médico pueda dedicarle el tiempo suficiente. Hay que también pensarlo de los dos lados. Atender un parto lleva mucho más tiempo que una cesárea programada. Entonces es una cuestión que excede a la mamá, excede al médico. Esta es una cuestión que hay que planteárselo como sociedad. ¿Queremos chicos con menos enfermedades crónicas? Bueno, demos las condiciones para que haya más partos vaginales y para que haya más lactancia, porque los microorganismos, eh, cuando nace el bebé por cesárea, tardan más en establecerse y los que primero se establecen son bacterias anaerobias facultativas, Escherichia coli, Klebsiella, y pueden dejar una huella Mira, yo te metabólica quería, y fisiológica. de hecho, tú mencionabas, bueno, asma, rinitis, dermatitis atópica, y las sufrí todas más que una. O sea, justamente por ese periodo tan importante inicial que tú mencionabas, y encima eso, por lo menos en mi caso personal, le añado el hecho de que yo no recibí tampoco lactancia materna de forma ¿Verdad? exclusiva. Entonces, y eso era lo que te quería preguntar, o sea, en un caso donde vas acumulando ese tipo de pequeños insultos desde muy temprano en la vida, ¿cómo eso te afecta a largo plazo? Porque al final te puede afectar, bueno, a mí me afectó mi infancia, pero luego me afectó en muchas áreas de mi vida y en mi salud a lo largo de toda mi vida. Sí, probablemente, y, y- y tiene que ver cuando se dan muchas de estas cuestiones. Si hay un parto prematuro, hay cesárea, no hay lactancia, hay antibióticos, y cuando empieza la alimentación complementaria, ¿qué tipo de alimentación es? Vamos a alimentar a las bacterias que tenemos las bacterias que tenemos en el intestino necesitan fibras, y fibras diversas y fibras abundantes, y eso están esencialmente en los vegetales. Cereales integrales, frutos secos, semillas, lo que uno quiera, pero eh, estas cuestiones crónicas, si uno no atiende a la microbiota a lo largo de la vida, se pueden cronificar, una enfermedad crónica puede traer otra. Entonces, haber nacido, siempre digo, haber nacido por cesárea y no haber recibido lactancia no es una condena a una enfermedad crónica, dependiendo de las cosas que uno haga después a lo largo de la vida. Siempre hay margen para mejorar. Pero bueno, algunas cuestiones metabólicas quedaron así marcadas en nuestro sistema inmune y vamos a tener que convivir con eso. Por eso todo este conocimiento de la microbiota, yo lo que espero es que haga reflexionar sobre muchas medidas de las cuales nos hemos alejado de cómo fue evolutivamente, y no es por romantizar la evolución, es porque fueron 200.000 años donde el sistema inmune se entrenó así. Entonces, así, hay una cuestión biológica. Entiendo que es una Hay una cuestión, relación, perdón, hay una cuestión muy dura que yo siempre digo, pero es así. El mecanismo por el cual el Homo sapiens se perpetuó fue el parto vaginal y la lactancia. Lamentablemente, los chicos que no cuando el parto vaginal se complicaba o la mamá no alimentaba al cachorro, ese cachorro no crecía y no dejaba descendencia. El Homo sapiens se perpetuó así en la especie. Por supuesto, si hay una mamá embarazada, yo quiero que ese bebé nazca. Y si es necesario la cesárea, hay que hacerla. Pero hay que entender que eso lleva riesgos, no es gratuito. Entonces, si es una decisión, que es una decisión informada, no seguir transmitiendo el mensaje de que es lo mismo el parto vaginal y la cesárea, porque no es así.
Y yo creo que también fue, bueno, es algo que se ha establecido también en sociedades modernas, el tema de la cesárea, porque hay un beneficio de tiempo y un beneficio también económico. Es, por lo que entiendo, de que en algunos países se prioriza la cesárea por encima del parto natural. A pesar de que a día de hoy, bueno, hay ya países que están intentando no prohibir, pero limitar el tema de la cesárea solamente para casos en los que realmente sea necesario el hacer esa intervención. Y te quería preguntar, cuando el bebé nace por cesárea, entiendo de que, o sea, la estrategia para colonizar de la mejor forma posible esa microbiota y no tener esos efectos adversos a largo plazo es utilizar la lactancia. Sí, hay otras que a veces impresionan un poquitito más. Hay una que se llama el sembrado vaginal, que lo que consiste en poner, que esto es una práctica que hacen muchas puericultoras, lo he visto, y está hecho en estudios clínicos publicados en Nature, o sea, tiene sustento científico también. Pero dicho así, impresiona, que es colocar una gasa en la vagina durante un tiempo, habiendo hecho, por supuesto, los controles microbiológicos de que no haya estreptococos del grupo B, y que todo lo que los controles que hay que hacer. Y esa gasa embebida en los lactobacilos se pasa después por la piel y por la boca del bebé para que ingrese. La pionera en esto es María Gloria Domínguez Bello, una La conozco. venezolana, esposa de Rob Knight, que es una eminencia, en que ahora yo tengo la oportunidad de estar colaborando en un proyecto de microbioma vaginal donde está ella también, así que es realmente un honor, y ella ha sido pionera en hacer estos estudios de transferencia de microbiota de la vagina al bebé. Después hay otro publicado hace muy poquitito, que eso me pareció un poco sorprendente, donde en los bebés que nacen por cesárea lo hicieron en Helsinki, en Finlandia. El grupo de Willem de Vos, que es un microbiólogo muy, muy conocido. Tomaron un grupo de 15 bebés y en la leche materna pusieron 3,5, muy poquitito, 3,5 miligramos de la materia fecal de la mamá. Uno dice, ¿pusieron caca de la mamá en la leche materna? Sí, 3,5 gramos, porque cuando el bebé nace por parto vaginal también toma microorganismos del canal del ano de la mamá. Esos microorganismos recirculan. Pero bueno, eso es natural, lo otro es medio artificial. Y se ve que eso un poco está cuestionado ese estudio porque uno dice, yo le estoy transfiriendo al bebé la microbiota de un adulto y la microbiota de un niño es muy diferente. Probablemente lo que tendría más sentido es transferirle la microbiota de un chico de la misma edad que haya nacido por parto vaginal. Pero bueno, para que vean que la ciencia y estas cuestiones, estamos en los albores de la ciencia del microbioma, pero uno dice, ¿cómo corrijo la disbiosis que hay por un parto por cesárea? Bueno, la lactancia sin dudas, la lactancia contrarresta mucho, pero la ciencia no para, entonces dice, bueno, hagamos una transferencia de microbiota con el hisopado vaginal, con sembrar materia, esto no lo hagan en su casa, ¿no? Pero está publicado en Nature, materia fecal en la leche humana o materia fecal de un bebé. Yo creo que de acá a 10 años vamos a tener herramientas. Por lo pronto es lactancia, 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 lactancia. Corrige mucho lo que pasa con la cesárea. Mira, yo vi, bueno, mi hermana acaba de ser madre, bueno, recientemente, hace casi 2 años ya, y yo lo veo en el grupo de mamis que tiene con las que se reúnen y están todas desesperadas ya desde hace más de un año de dejar la lactancia. ¿Qué impacto tiene de dejar esa lactancia materna? O sea, ¿cuánto tiempo debería ser el correcto? ¿Y qué impacto tiene el abandonar esa lactancia o incluso ni siquiera por decisiones de comodidades? Mucha gente, tengo una referencia de una persona cercana a la familia que por un tema de pues comodidades, porque se lo pueden permitir, tienen dinero, ella decidió, la madre, de no lactar, de dárselo a una persona para que se la cuidara y de alimentarlo por fórmula al bebé. A ver, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es lactancia exclusiva hasta los 6 meses y sostenerla, es cuando empieza la alimentación complementaria, sostenerla hasta los 2 años o hasta que la familia decida. Hay familias que deciden continuar lactancia. Lo que se ha visto es que cuanto más se prolongue la lactancia, hay una relación directa entre menor riesgo de depresión de la mamá, menor riesgo de cáncer de ovarios y de mamas, de la mamá, y menor riesgo de todas las enfermedades crónicas que pueden aparecer en la infancia, todas, desde algunas que van a ser o cuestiones incluso neurodegenerativas o trastornos del desarrollo como el trastorno del espectro autista o el síndrome de déficit de atención o Asperger. Cuanto más se dé la teta, hay menos probabilidad y es lineal la relación entre
diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, enfermedad inflamatoria intestinal, cantidad de chicos que tienen enfermedad inflamatoria intestinal, diabetes, sobrepeso, obesidad, TEA, trastorno de déficit de atención, Asperger. Fíjate si no tiene un valor enorme seguir. Pero bueno, yo entiendo que las mamás están ocupadas, tienen otros intereses, pero yo creo que lo que más falta es comunicación. Si una mamá entendiera todo esto, probablemente podría pensarlo dos veces en el tema de decir, bueno, y como todo, son decisiones. Yo decido cortar la lactancia por tal y tal razón, tengo que pensar que mi hijo va a poder tener alguna cuestión crónica. Tengo que aceptarlo eso. Y no decir que, ay, ¿por qué a mí? ¿Por qué pasó? Bueno, hay una razón biológica. El sistema inmune no se entrenó como debía ser. Y que al final por una comodidad de una etapa de tu vida, entiendo, pues obviamente no soy quien para opinar porque no soy mujer y no soy madre tampoco, pero por una decisión en una etapa de su vida, por una comodidad puntual, luego lo terminas pagando. O sea, yo recuerdo a día de hoy todas las noches que mi madre me tuvo, ojo, mi madre obviamente no fue una decisión pensada, fue simplemente porque nací por cesárea, por una complicación, se complicó el parto, tragué líquido amniótico, me intervinieron, me llevaron a una incubadora. Pero eso me pagó, pagué las consecuencias durante toda mi vida. ¿Cuántas noches no tuvo ella que llevarme a la clínica, pasar la noche conmigo? Entonces, si lo hubiese tomado por una decisión de comodidad en el momento en el que sucedió todo eso, igual todo eso lo terminas pagando, ¿sabes? A largo plazo, teniendo que acompañar a tu hijo a todas las citas médicas, a todos los especialistas que me tuvieron que llevar a mí. Sí, y la calidad de vida, que es un intangible, medir la calidad de vida. La calidad de vida es el día a día, es poder moverte, poder tener, no depender de un medicamento. Y por supuesto, uno acá no está ni para juzgar ni para andar con el dedo acusador. Yo te cuento qué es lo que pasa y después vos decidís. Y si uno decide abandonar la lactancia, pensar, bueno, ¿qué plan B tengo? Mejorar lo que más pueda la alimentación complementaria y la alimentación de ese chico. Hoy sabemos que los chicos son muy selectivos, les cuesta comer colores, diversidad. Bueno, veamos de qué forma, o yo como papá y mamá, yo en pasado he visto amigos de, che, tu hijo come muy... Dice, no, mi hijo no come nada, no come fruta, verdura. Pero ¿y vos las comés? No, 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 tampoco. Pero él tiene que comer. No, pero si él te copia lo que va a hacer. Entonces, fíjate si vos podés cambiar algún hábito y él te va a copiar ese hábito. Entonces, otra vez, ¿viste? Funcionamos como ecosistema, como entorno. Yo no le puedo pedir a un chico comer fruta, verdura y cosas si yo no lo hago. Parece que no voy a convencer a nadie. Es que es incoherente. Al final los niños están constantemente observando a los padres porque son nuestros superhéroes. Uno cuando es pequeño, uno quiere ser como el papá, quiere ser como la mamá, por eso las niñas se terminan metiendo en los tacones de la madre, poniéndose, ¿sabes? Entonces son nuestros referentes y justamente estamos buscando qué es lo que hacen porque nosotros lo queremos hacer. Luego, bueno, llegamos a la etapa adulta y ya nos arrepentimos de todo eso, pero eso es otra historia. Y yo te quería preguntar, Gabriel, que, porque sobre todo, entiendo, bueno, conozco a la doctora María Gloria Domínguez, es increíble esa mujer, todo lo que sabe. Y te quería preguntar, porque sé que ella está en mucho contacto con poblaciones aisladas, ¿qué es lo que se hacía antes? O sea, de forma ancestral, qué era lo que se hacía? Nacía obviamente el bebé por parto natural y cuánto tiempo luego se quedaban lactando, cómo era esa reintroducción, un poco para saber qué era lo que se hacía antes, porque no hay prevalencia de todas esas enfermedades modernas en esas poblaciones aún aisladas en el Amazonas que se dedica María Gloria a estudiar. Exacto. Sí, sí, no hay prevalencia y de esas enfermedades crónicas, pero también porque tienen muchos otros hábitos diferentes. Yo siempre le digo, cuando doy estas charlas, les digo, ¿verdad? Estoy diciendo que somos Homo sapiens en contactos con microorganismos y Homo sapiens que recorría mucho tiempo, utilizaban mucho tiempo del día para gastar mucha energía para conseguir comida que era rica, densa en nutrientes y tenía muchas fibras. El cazador-recolector consumía entre 100 y 150 gramos de fibra por día. Hoy nosotros, la media, la distancia que recorremos es la que hay entre la mesa y la heladera, abrimos y encontramos poca fibra y muchas de otras cosas. Entonces digo, cambiamos radicalmente, no solamente la forma de nacer y tomar la teta, sino todo lo que hacemos en los 70 años que nos quedan después. Esencialmente los hábitos, como vos lo hablas siempre, entrenar, moverse, la luz del sol, el Homo sapiens cuando bajaba el sol no iba, no salía a recolectar, salía a buscar protección, entonces de que no comía esa altura. Es lo que hoy hacemos, hoy se llama ayuno, ellos lo hacían de forma natural, ayunaban porque se iban a buscar protección, entonces si yo hoy me alisto para salir a cenar a las 10 11 de la noche y al otro día me levanté y comí a las 6 de la mañana y no sé, eso no, nuestro cuerpo no evolucionó para eso.
Entonces hacían muchas cosas, pero yo creo que la gran diferencia sí es el inicio de la vida, porque en esos 2 primeros años pasan muchas cosas. Entonces, ¿en qué contexto pasan? ¿Qué hay en el intestino cuando eso está pasando? Eso es lo que termina es lo que termina de definirnos. Así que bueno. Claro que eso es lo que hace la gran diferencia. Y te iba a preguntar justamente porque, claro, durante esa etapa donde se está desarrollando toda esa microbiota y luego vienen las complicaciones, las enfermedades, solemos también como población abusar de los antibióticos. Yo, de hecho, fue una de las razones por las cuales me interesé también en tu trabajo, porque te vi en una conferencia de NUS junto con Flor Raele y donde tú hablabas justamente del impacto que tenían los antibióticos en la microbiota, que es devastador y a día de hoy, lamentablemente, incluso para una gripe, para una virosis, utilizamos antibióticos y quiero que seas tú quien explique qué es lo que sucede. Sí, a ver, yo siempre digo, los antibióticos salvan vidas sin dudas. ¿Han sido necesarios? ¿Han extendido la calidad de vida? Sí, pero después hemos hecho cualquier otra cosa. Nos hemos autoadministrado por una virosis. Hoy en día el criterio es esperemos un poquitito antes de empezar a dar un antibiótico, a ver cuál hay que dar, a ver si no se resuelve solo. Nuestro cuerpo está preparado también para combatir infecciones. Hay que darle un poquitito de tiempo y aguantarse la fiebre, un poquitito el dolor. Por supuesto, encontrar la línea de dónde es justo el uso de antibióticos, dónde no, es muy difícil. Pero como todo, nos hemos pasado de rosca. Como con la cesárea, como con la lactancia, como con la fibra, también nos pasamos de rosca con los antibióticos. Lo hemos utilizado para todos lados. Se ha visto estudios muy bien hechos donde la administración de antibióticos, uno dice, después de tomar un antibiótico, yo recupero mi microbiota. Yo siempre le digo, vos vas a recuperar una microbiota. Difícilmente sea la misma que tenías antes, difícilmente sea la misma. Hay estudios muy interesantes que muestran que una fracción se recupera y hay algunas que se pierden para siempre. Pero en el intestino hay algo que se llama redundancia metabólica. Yo si no tengo el microorganismo A, puedo tener el microorganismo B que haga esa función. Una vez, dos veces, tres veces. ¿Qué pasa cuando yo tomo de forma crónica antibióticos? Y voy a ir perdiendo la diversidad. Ya se me terminan los actores que pueden reemplazarse entre ellos. Voy perdiendo la diversidad y se sabe, está muy claro que el uso crónico de antibióticos te puede dar una diarrea por Clostridium difficile, que necesitas un trasplante de microbiota, te puede dar diabetes, cáncer de colon, es decir, otra vez, los antibióticos no son, y el uso de antibióticos en los 2 primeros años de vida, un estudio de Rob Knight, justamente el marido no, de Martin Blaser. Martin Blaser. No sé, los estoy casando, no sé con quién está casada ella, si con Martin Blaser o Rob Knight, no importa. Pero uno de estos grosos de la microbiota. Un estudio de 14.000 chicos, de 14.000 chicos, de los cuales 10.000 consumieron antibióticos entre 1 y 5 veces en los 2 primeros años de vida y 4.000 que nunca consumieron antibióticos en los 2 primeros años de vida. Tuvieron la suerte de no consumir antibióticos. Se fue a ver qué pasó cuando esos chicos tenían 14 años de vida, 14 años después. Los que consumieron antibióticos entre 1 y 5 veces tenían mayor prevalencia de, otra vez, todas, asma, rinitis alérgica, diabetes, sobrepeso, obesidad, celiaquía, autismo. Vos decir, por supuesto, no le pasó a los 10.000 chicos, pero le pasó a mucha mayor proporción de los 4.000 que nunca lo hicieron. Entonces, el riesgo aumenta. Yo voy a obtener una solución a corto plazo, pero probablemente pueda tener un problema en el largo plazo dependiendo de la cantidad de veces que lo haga, la dosis de los antibióticos, no todos actúan iguales, pero bueno, es un poco para llamar la atención. La Organización Mundial de la Salud hace un llamado de atención que para el 2050 la muerte relacionada a la resistencia microbiana va a ser altísima, porque las bacterias se están poniendo resistentes, porque estamos sobreutilizando los antibióticos. Entonces, nos estamos enriqueciendo el intestino con bacterias resistentes, que esto es lo que hace. Que alguna vez vamos a tener un problema, nos van a internar, nos vamos a agarrar una infección para la cual no va a haber antibióticos, porque esa bacteria va a ser resistente. Entonces, el tema el tema de los antibióticos es un problema hoy, pero va a ser un problema enorme de acá a unos años. ¿Qué papel juega el apéndice en todo esto? En esa regulación de la microbiota, En ¿juega un nosotros, papel? sí, aparentemente ese depósito podría ser como un repositorio de microorganismos, porque los que están en la luz del intestino van siendo barridos, van siendo eliminados. Aparentemente, los que están en el apéndice, la teoría es que podrían ser un repositorio de microorganismos para cuando hay alguna especie de infección. Y qué pasa con las personas que
que han perdido por alguna razón el apéndice. A a ver, siguen viviendo, no nos quedamos porque podemos obtener microorganismos de todos lados. Lo que no está claro es si hay alguna asociación entre el no tener apéndice y alguna cuestión. Pero sería una cosa que, porque hay mucho dato, tendría que buscar personas que tienen y que no tienen si algo se ha visto. Pero uno, no te vas a quedar sin microorganismos en el intestino. Es un ecosistema que se puede colonizar. El tema es quién está colonizado. Lo importante no es tenerlo colonizado, sino quién, con quién. Así que, pero bueno, me sembraste la duda. Voy a ver si hay algo si hay una microbiota diferente entre los que tienen y los que no tienen apéndice. Me gustó. Yo te comento. Mira, y te iba a preguntar, porque tú has hablado de, bueno, en este mundo de la microbiota se habla mucho de diversidad, de la microbiota correcta, pero al ser billones de bacterias, realmente, ¿cómo sabemos? Y bueno, billones también de, de humanos en el mundo con distintas microbiotas cada uno, porque me imagino yo que habrá tantas microbiotas como humanos habemos en el mundo. Realmente, ¿cómo sabemos que tenemos la microbiota diversa o correcta que nos va a permitir tener salud a largo plazo? Es un buen punto en un contexto donde hay una oferta enorme y antiética de test de microbiota, que te quieren medir la microbiota y decir. Y podemos hablar largo y tendido de por qué esos test no te sirven para nada, para hacer un diagnóstico ni para hacer un abordaje nutricional. Eh, Primero, ¿cómo sabes si uno tiene la microbiota buena? Es la clínica. Si uno tiene, si uno no tiene alguna cuestión que esté sufriendo alguna enfermedad, alguna cuestión, uno puede presumir que tiene la microbiota en buen estado, que tampoco sabemos la composición de una microbiota sana, porque si yo tomo 100 personas, 1000 personas, 10.000 personas, que vos me decís están sanos, como vos dijiste, yo les veo la microbiota y son todas diferentes. Entonces hay distintas composiciones que representan a la salud. No hay un único patrón que me diga esto es la microbiota de una persona sana. Eso por un lado. Hoy en día es la clínica. Después, ¿tengo dermatitis atópica? Y sí, podría ser una cuestión de disbiosis. ¿Tengo obesidad? Seguramente es una cuestión de disbiosis. Pero es como el reflejo, ¿no es? A ver, y yo siempre digo, estos test de microbiota van a ser válidos el día que yo te dé una muestra de materia fecal a ciegas y vos la analices y me puedas decir si es de una microbiota, de una persona con diabetes, esquizofrénica, con dermatitis atópica. No está esa cuestión de correlacionar. Pero ¿por qué sirven los estudios de microbiota? Porque me sirven para ver las consecuencias de las acciones que tenemos. Bueno, si nació por cesárea, por parto vaginal, vio la microbiota, hay diferencia. Y entiendo que esa diferencia puede estar relacionada con lo que le pasa a esa persona. Después, si yo te hago un test de microbiota y te doy una lista de todas las bacterias que tenés y te la comparo con un grupo que yo digo que es la referencia o es mi control, por ejemplo, te doy uno de los tantísimos ejemplos. Te aparece Bacteroides barnesiae. Bacteroides barnesiae. Tu cantidad en el intestino es 2,72% y la referencia tiene 1,5. ¿Qué te tengo que dar de comer a vos o dejar que más para bajar Bacteroides barnesiae? No hay una correlación entre los alimentos. Entonces ese test que vos te haces te da más preocupación que soluciones, porque te pone una lista de microorganismos y cuando te compara con el control te dice que vos tenés más o menos. Pero no hay una relación de qué es lo que hay que tener con microbiota comer para ir hacia ese control o referente. Entonces, están muy bien, es muy lindo el marketing, los informes, pero no tienen sustento científico y no te dan. Yo siempre digo, me hago un test de microbiota con 10 empresas, me van a dar 10 informes diferentes, profundamente diferentes. Y más o menos me van a dar la misma recomendación nutricional. Usted tiene que comer más fruta, verdura, semilla, entrenar, descansar, no automedicarse. Eso yo ya no sé si la hacemos de microbiota. Yo ya sé qué tengo que hacer para mejorar mi calidad de vida. Entonces, hay un blogspot muy interesante de Karen Scott, que es una especialista, porque hay una problemática en el mundo que las personas, estos test muchas no te los indica el gastroenterólogo, te los ofrecen por Instagram, entonces la gente se los hace y después va al gastroenterólogo y le dice, por favor, interprétemelo. El gastroenterólogo dice, pero si yo no te lo pedí, no hay ni interpretación. Entonces te gastaste 400, 500, 800 euros al pedo, perdón por la palabra, y ella dice, si vos tenés 400 euros y querés mejorar tu microbiota, anda a la verdulería y no te hagas un test de microbiota, porque
porque no te dan ninguna herramienta. Te abruman con palabras, con gráficos, con porcentajes, pero la propuesta que te hacen después no tiene que ver con ese test que te hicieron. Y lo que yo digo, Gabriel, o sea, al final, ¿cuántos parámetros te muestran allí en comparación con los billones de bacterias, sabes, que llevamos dentro? O sea, es una fracción mínima. Y sacar conclusiones Mínima. en base a esa fracción es lo que tú decías, o sea, obviamente no tiene sentido. No tiene sentido. Te muestran solo bacterias, no te muestran hongos, levaduras, arqueas, protozoarios. Y la cantidad de bacterias que te muestran depende del grado de secuenciación. Cuando yo tengo el ADN, dependiendo de la tecnología que utilice, voy a ir más profundo o menos profundo en la escala taxonómica. Entonces, si yo no voy muy profundo, no te detecto muchas bacterias y te va a dar una diversidad baja, pero en realidad fue porque no hice una secuenciación profunda. Cada test hace su tipo de secuenciación, algunos varían en la forma en que sostiene la muestra. La muestra de caca, la congelaste, la pusiste en alcohol, le agregaste un buffer, cómo extrajiste el ADN, dónde lo amplificaste, qué plataforma usaste, usaste Illumina o usaste Roche, qué software usaste para analizar los datos, cómo hiciste la curva de rarefacción, una cosa muy técnica que te estoy diciendo, pero son todas decisiones que impactan en el informe final. Entonces, lo que te dice el informe final no es la composición real de tu microbiota, es el producto de todas las decisiones que se tomaron. Que si yo te las tomo en otro lado, te va a dar otro. Claro, depende de tantas variables que al final no es, o sea, no es fiable y es lo que tú decías, para el costo que tiene a día de hoy un análisis de ese tipo, es mejor Claro, invertirlo no, en otra cosa. pero pongamos que llegamos al punto, que lleguemos en el futuro al punto donde te digan, sí, exactamente, estos son los microorganismos que tenés. Estamos muy lejos de decir, porque tenés estos microorganismos, tenés que comer esto. Esa asociación, estamos recontra lejos de hacerlo, porque también los alimentos son matrices complejas que interaccionan con muchos microorganismos diferentes a la vez. Entonces, y aparte Y, y, que- y, no es difícil saber qué necesitamos para una microbiota buena. No tengas un test. y que yo además pienso, Gabriel, que la microbiota, o sea, tendremos igual incluso en una misma persona, tendremos microbiotas distintas a lo largo de toda nuestro, bueno, a lo largo de todo el año, a lo largo de toda nuestra vida. Irá cambiando y será. Sí, y a lo largo del intestino, porque el test de microbiota se hace con la materia fecal, que representa la última parte. Lo que te está pasando en el delgado no sale reflejado en el test de microbiota. Entonces, sí, y además, si te lo hiciste, ¿cuándo obtuviste la materia fecal? ¿Cuando te levantaste o a la tarde? ¿El lunes después de un fin de semana salvaje de comiendo o el jueves? Y nada de eso está estandarizado. Entonces, muy, muy, muy variable. Y luego con quién, cuál es la referencia, cuál es ese grupo control con el cual te estés comparando, eso es otra cosa. ¿Contra quién te compararon? Exactamente. Ese grupo control son de 100 personas. Si la empresa hubiera invitado a 100 personas diferentes, el grupo control es otro. Y si hubiera invitado a esas personas una semana antes, el grupo control es totalmente otro. Entonces te comparan con algo estático que no te dice nada. Eh, es Tú, así. tú, tú has mencionado antes el tema del autismo y qué relación tiene la microbiota lo que es el autismo y el TDA. Lo que se ha visto cuando se hacen los estudios de asociación de chicos con TEA, de chicos que no tienen TEA, es que los chicos que tienen TEA tienen una microbiota menos diversa, menos cantidad de bifidobacterias, más cantidad de clostridios, y probablemente lo que esté pasando son las señales que se envían al cerebro. Eh, ¿Cuándo se empezó a conocer la relación entre la microbiota y el TEA? Cuando se tomaron ratones libres de gérmenes, ratones que no tienen bacterias en su intestino, y se le colocó la microbiota de chicos con TEA, se le hizo una transferencia de materia fecal, de chicos con TEA al ratón. El ratón es un animal social, un animal curioso, que juega mucho, que trata de escapar. Esos ratones que recibieron esa materia fecal cambiaron completamente la forma de relacionarse. Eran ratones menos sociales, dormían solos. Cuando al ratón se le pone un elemento nuevo en la jaula, enseguida va y lo explora. Son curiosos. Estos ratones demoraban mucho más tiempo en ir a explorarlo. Después hay un ensayo que se llama de puente elevado, se colocan los ratones en una especie de cruz, y una parte es cubierta y la otra no. Los ratones con microbiota normal exploran. Estos ratones se quedaban más adentro.
o después se los ponían a nadar en el agua, los ratones con microbiota sin TEA trataban de salvarse, los otros se daban por vencido rápido. Entonces, el patrón, la conducta, más apático, menos curioso, menos sociales, representa un poco o de movimientos repetitivos. Entonces dice, che, esta microbiota está mandando señales al cerebro que son diferentes. Después exactamente cómo son la señalización no está claro, pero sí que hay una relación entre los microorganismos del intestino y las señales que están llegando al cerebro. ¿Cuál es la relación? Porque se habla mucho de que los intestinos es el segundo cerebro. ¿Cuál es esa relación que hay entre los intestinos, la microbiota y nuestro cerebro? O sea, qué papel juega en esa parte o por qué se le conoce como el segundo cerebro? O el primero, porque hay personas, yo siempre digo, personas que sin cerebro que viven con un intestino, ¿viste? Yo digo, pero esto no tiene cerebro, pero tiene un intestino, es una broma. El intestino y el cerebro están conectados, perfectamente conectados por neuronas. Hay neuronas que conectan, cablecitos que conectan el intestino con el cerebro, que viajan a través del nervio vago. El nervio vago, no vago porque es vago, sino porque vaga, porque va por diferentes órganos. Entonces todo el intestino está conectado con neuronas y hay señales químicas que viajan entre el intestino y el cerebro de ida y vuelta. Esa es una colección electroquímica física. Pero después también hay neurotransmisores. La microbiota puede producir GABA, ácido gamma aminobutírico, puede influenciar en el metabolismo del triptofano, que es el que termina cruzando la barrera hematoencefálica para producir serotonina, es decir, y los ácidos grasos de cadena corta, que también son neurotransmisores, es decir, la microbiota se comunica con el cerebro físicamente por estas señales del nervio vago, pero también enviando moléculas que viajan por sangre. ¿Y qué relación tiene con las emociones? Porque entiendo de que la alimentación, por ejemplo, está muy relacionada en justamente lo que tú mencionabas, ¿no? Serotonina, toda esta secreción hormonal. ¿Qué relación tiene esa diversidad o esa microbiota saludable con las emociones? Bueno, bueno, el hecho de producir neurotransmisores y hormonas de saciedad y eso hace que también el patrón alimentario puede influenciar en cómo uno se siente, la concentración, las energías, y también de ida y vuelta. Uno dice el manejo de las emociones o el mal manejo de las emociones, personas que ante un estrés, un examen, un viaje, van a producir un dolor abdominal, una constipación, una diarrea, es decir, cómo esa emoción le terminó impactando en el intestino. Entonces, es realmente ida y vuelta. Lo que yo como repercute en cómo me siento, pero también las emociones, cómo las manejo, van a repercutir en una puntada, un dolorcito, una diarrea, una inflamación. Y todo esto que hemos hablado, Gabriel, de todas estas consecuencias de esa microbiota, pues obviamente afectada por el tipo de nacimiento, el tipo de alimentación, sobre todo en esos primeros pues, 1000 días que hablan muchos pediatras funcionales. ¿Cómo está relacionado todo eso con todo este aumento que estamos viendo en cáncer de colon, sobre todo, bueno, en niños y adolescentes? Bueno, es justamente lo que pasa en estos 2 primeros años de vida que no hace que sea a ver, porque el intestino cuando nace es un conjunto de células inmunológicas que si puede se inflama, si genera una reacción exacerbada. Lo que hace la microbiota es controlar la inflamación, es regular, desarrollar la tolerancia oral. Entonces, si esa inflamación no se logra controlar y se cronifica, es la inflamación cronificada, ese sistema inmune que está produciendo compuestos inflamatorios, oxidativos, va a crear algún tipo de daño metabólico o tisular que los mecanismos no están claros de por qué la inflamación intestinal sostenida termina siendo una diabetes, una enfermedad cognitiva, un cáncer de colon. No se sabe exactamente, pero evidentemente hay ciertos patrones que van a hacer que esa inflamación que no se logra controlar en el primer año de vida, en los 2 primeros años de vida, se perpetúe, después se va a cronificar con una alimentación no adecuada, porque estoy dejando sin fibras. Entonces, esa inflamación que inicia en ese periodo y se sostiene, y bueno, va a encontrar su salida en alguna de estas cuestiones crónicas de las que hablamos. Exactamente cómo es el pasaje, no se sabe, pero pasa. ¿Y cuál es la diferencia, por ejemplo?
tú que conoces, bueno, el trabajo que lleva la doctora María Gloria Domínguez, ¿cuál es la diferencia entre la microbiota de una persona que vive de esa forma en una población aislada en el Amazonas, que es donde ella suele hacer estudios, en comparación con una persona como tú y como yo, que vivimos en una jungla, pero lamentablemente una jungla de cemento en este entorno que conocemos como normal, pero es ajeno a nuestro cuerpo? Sí, hay un corrimiento, un desplazamiento, unos microorganismos. Tenemos menos diversidad nosotros, tenemos menos de estas bacterias productoras de ácidos grasos de cadena corta, tenemos menos Fecalibacterium, menos Akkermansia, tenemos un patrón microbiano muy diferente, muy diferente, que evidentemente es el que nos lleva a estas cuestiones crónicas. Después, la diferencia es a nivel de qué tipo de bacterias hay, pero sobre todo de la diversidad. Uno cuando pierde diversidad, como en todo ecosistema, cuando uno pierde diversidad, pierde funciones. Y en el intestino hay cantidad de funciones que se tienen que llevar a cabo, y si yo no tengo todo ese orquesta o ejército o escuela de microorganismos, no voy a poder llevar a cabo las funciones. Y no es que los microorganismos es como que se reparten las funciones, hay como una cadena. Este microorganismo produce algo, el que viene después produce, agarra esto y lo transforma y lo transforma. Hay toda una serie de transformaciones en cadena. Si yo saco actores de esa cadena, se corta la cadena. Entonces, pierdo funciones, pero también voy interrumpiendo las cadenas metabólicas, eh, que tal vez esta cadena terminaba en neurotransmisor que no lo pude tener más, porque se me cortó la cadena. Entonces, así voy perdiendo. Vos imaginate que después de una comida completa, yo en el intestino puedo tener más de 400.000 moléculas diferentes producidas por los microorganismos. 400.000. Imagínate, todo eso se traduce en funciones. Las moléculas se absorben por la sangre e impactan en los receptores de todos los órganos de nuestro cuerpo. Las células de nuestro cuerpo tienen receptores. Las moléculas son como gatillos que te dicen, hace esto, hace lo otro, te activo esto, te desactivo lo otro. De pasar a tener 400.000 a tener cada vez menos, me quedo con menos señales microbianas. Y ante toda esta falta de diversidad en la microbiota, sobre todo en esta era moderna, ¿no? Estas poblaciones civilizadas, ¿qué estrategias tenemos a día de hoy? Se habla mucho de probióticos, prebióticos, posbióticos. ¿Qué estrategias tenemos a día de hoy para apoyar justamente y mejorar esa diversidad de la microbiota? Yo creo que la mejor estrategia es la alimentación. La mejor estrategia es la alimentación, es irreemplazable. Yo no podría pensar vivir dependiendo de un probiótico. Aparte, un probiótico no necesariamente me van. Los probióticos tienen algunos probióticos mucha evidencia para cosas bien concretas, pero si yo quiero el día a día diversificar mi microbiota, tengo que pensar en una alimentación estacional, variada, completa, porque yo como una, dos, tres veces por día, cuatro, lo que quiera, y es algo que voy a hacer todos los días. Entonces, la alimentación es el descanso, por supuesto, las horas de sueño, darle ese tiempo digestivo que se puede llamar ayuno, reposo digestivo, como quieras. Tenés que darle tiempo a que se completen las vías metabólicas. Yo no puedo estar constantemente ingresando nutrientes, porque no le doy tiempo a esos microorganismos a que trabajen. Entonces, después, ¿cuánto es el tiempo? No sé, pero hay que darle tiempo. Lo que yo no creo lógico es estar cenando a las 11 de la noche y levantarme a las 6 y volver a comer. Eso no me parece que no va por ahí. Entonces hay que darle probablemente más tiempo a que se hagan todas las rutas metabólicas, a estar constantemente. Reveamos la medicación, reveamos el entrenamiento, reveamos la exposición al sol, reveamos el contacto con la naturaleza. Y bueno, todo lo que ustedes hablan siempre, todo eso mejora la microbiota. Todo, pero lo que más mejora es la alimentación, o lo que más la empobrece. Eso sin duda es el factor. Pero dentro de lo que veníamos hablando justamente de lo difícil también de que es saber en qué se basa esa diversidad, del tema de los probióticos, a mí me causa un poquito de ruido porque al final tiene una lista de ciertos tipos de bacterias, de ciertas cepas, billones, y mi pregunta es, ¿qué realmente estamos ayudando a colonizar allí? Si se mantiene o no se mantiene el efecto después del uso de probióticos, No, y si llegan o no llegan vivas todas esas bacterias. sí. No, pero ninguna de esas dos cosas son importantes para un probiótico. El probiótico es un microorganismo vivo. Yo lo tengo que dar vivo y tengo que dar un efecto benéfico. Si llegó viable al intestino, mira, yo tal vez me tomé 1.000.000 de probióticos. En el estómago se murió la mitad. Y llegan al intestino donde el pH es neutro, tengo temperatura, tengo nutrientes, cada célula se duplicó. Recuperé 1.000.000, o sea que sobreviven al gasto intestinal.
es una nota de color. Yo lo que tengo que ver en un estudio clínico controlado a doble ciego, control de placebo, es que te doy un probiótico y tengo algún efecto. ¿Cuáles son los efectos? Y ese efecto no necesariamente está mediado por la colonización. Cuando yo dejo de consumir el probiótico se va del intestino. Como con todo microorganismo. Vos imaginate si nosotros nos colonizáramos con todos los microorganismos que comemos. Todo lo que comemos tiene microorganismos. Llegaríamos a la vida adulta siendo una biblioteca de Alejandría de microorganismos. No es así. El adulto mayor pierde diversidad de microorganismos. Los microorganismos están de paso. Los probióticos no son la excepción. ¿Qué aplicaciones de probióticos tienen muy buena evidencia? Por ejemplo, cólicos infantiles. Esos bebés que lloran, 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 y uno dice, bueno, dejar que lloren, que se les pase. Atención, ese estrés de llorar en el momento donde el cerebro se está formando, esos chicos de cólicos arrancan con el cólico a los 2 o 3 meses de vida, a los 4 o 5 meses se les va. Ese estrés, ¿qué puede haber dejado una impronta en el cerebro? Se ha visto que los chicos que tienen cólicos fuertes, cuando son chicos de 12, 13, 14 años, tienen cuestiones de conducta, de hiperactividad, probablemente por ese insulto que se le hizo al cerebro en esas condiciones. Entonces, ahí los probióticos tienen un rol. Para prevenir la diarrea asociada a antibióticos, tienen muy buena evidencia. Te reducen al 50% la probabilidad de tener diarrea por antibiótico y te la reducen en un día. Uno dice, ¿vale la pena por un día de diarrea? Yo digo, bueno, depende de dónde te agarre el día de diarrea. Si yo tengo que dar una conferencia, ese día no quisiera tener diarrea. Entonces, si tengo que viajar, no quisiera tener. Pero también hay un daño que los antibióticos le hacen a la microbiota, que el probiótico lo puede limitar, que es la pérdida de las especies microbianas. Esas pérdidas de especies microbianas se pueden mitigar un poco con el probiótico. El probiótico se pone como de escudo ante el antibiótico. O sea, del 100% de las personas que toman antibióticos, solo el 15 va a desarrollar diarrea. Pero probablemente todo el mundo tenga ese daño a la microbiota que no se traduce en una diarrea. Entonces, para esa condición, el probiótico. Ahora, tomar probióticos todos los días no tiene ningún sentido. El probiótico para mí tiene una indicación clara. Y hay algunas personas que tienen dolor abdominal funcional, con los probióticos les pueden ayudar. ¿Se les va el dolor abdominal? No. Tienen un poco más de calidad de vida. Ningún probiótico te lleva el efecto al 100%. Ninguno. Pero tomar por tomar no tiene sentido. Yo pondría el esfuerzo en la alimentación. Y más allá de la alimentación, que entiendo la importancia que tiene en el desarrollo justamente y de conseguir esa diversidad en la microbiota, ¿qué impacto tiene el contacto limitado que tenemos a día de hoy con la naturaleza en la formación y, bueno, y en la diversidad también de esa microbiota? Hay un estudio interesantísimo controlado también que se hizo en Finlandia, en niños que jugaban en estos jardines, ¿viste? Estos parques peloteros que son todo de plástico, toboganes de plástico, piso de goma, que es como muy artificial ese ambiente. Esos chicos que jugaban en esos jardines durante un mes fueron a jugar a una escuela que tenía un bosque integrado. En Finlandia hay mucho bosque, el 95% son bosques. La escuela, el patio de la escuela era un bosque. Entonces los chicos salían media hora a jugar al bosque, tocar tierras y qué sé yo. Al cabo de un mes, los chicos habían mejorado, habían diversificado la composición de la microbiota, de la piel, del intestino y tenían mayor interleuquina 10, mayores defensas. Uno sabe que estar en contacto con el medio ambiente de la defensa. Por supuesto, porque hay microorganismos que yo también los respiro, los trago, me voy enriqueciendo, voy aumentando la diversidad con los microorganismos del ambiente. Eh, Absorber microorganismos del ambiente es muy, muy importante y uno lo hace respirando afuera, esencialmente. Y toda esta generación, esta nueva generación de niños pandemia, de niños que crecieron encerrados, ¿qué consecuencias se está viendo a día de hoy? Porque ya han pasado prácticamente 4 años de entonces, de todos esos niños que nacieron o se criaron encerrados prácticamente en casa. Sí, los chicos sobre todo que nacieron en el año 2020, que fue el lockdown más grande probablemente, donde tuvieron una interacción muy diferente porque, bueno, muchos nacieron por cesárea, la mamá no se podía quedar la mamá no se podía quedar en el hospital, volvían a la casa con un ambiente hipersanitizado, tirábamos alcohol por todos lados, no podían recibir visitas, no podían salir afuera, eh, tenían todo en contra, excepto que la mamá tenía más tiempo para darle la teta. Entonces uno dice, ¿cómo pesa un factor contra todos los otros? Todavía mucho no lo sabemos, pero el año pasado se publicó uno donde
mostraba ligeros retrasos en el desarrollo cognitivo de chicos que habían nacido en el año 2020, cuando se comparaban con estudios hechos años anteriores. Entonces, probablemente hubo una consecuencia ahí en la programación cognitiva, metabólica. Lo vamos a ir viendo cuando pase un poco más de tiempo y tengamos o cuando se comparen con zonas donde no hubo tanto lockdown, con otras que sí. Yo creo que es todo que está en procesamiento, pero las primeras noticias indican que sí, que puede haber una mayor incidencia de enfermedades crónicas por esta diferente interacción con el medio ambiente que tuvieron todos esos chicos. Gabriel, Hipócrates hace más de 2000 años decía que toda enfermedad parecía empezar a los intestinos. Tú con toda la experiencia que tienes y obviamente con toda la investigación que hay detrás, ¿qué estamos Sin duda. reconfirmando hoy con la ciencia de algo que se decía hace más de 2000 años? Toda enfermedad empieza con el intestino y deja que tu medicina sea tu alimento y tu alimento tu medicina. Súper actuales, súper... eh, era por ahí, realmente el intestino, porque uno piensa, el 70% de nuestro sistema inmunológico está en el intestino, el 70%, y nosotros interaccionamos con ¿cuál es nuestra interacción con el ambiente? Con lo que comemos esencialmente. Entonces, donde está la microbiota, está el sistema inmunológico. Y donde está la microbiota están los alimentos. Es imposible pensar que esos tres factores no estén interrelacionados. El intestino es el lugar de intercambio entre nuestro afuera y adentro. Nosotros intercambiamos más por el intestino que por cualquier otro lugar. Entonces, estamos intercambiando cosas. Estamos entrando al medio interno transformadas por estos microorganismos. Es imposible que en el intestino no empiecen las cosas. ¿Dónde van a empezar? A Tenés ver, mucha razón. de verdad, ¿qué crees que pasó en el camino que perdimos toda esa información? Porque a día de hoy pareciera que simplemente con la ciencia estamos validando muchas cosas que se sabían en el pasado. ¿Qué nos pasó en Y el yo creo camino? que nos pasó la urbanización. Todo el mundo fuimos a vivir 200 millones de personas en 8 kilómetros cuadrados. Y esa es la consecuencia. Perdés interacción, necesitas alimentarte de otra forma, te mueves menos. Nos pasó la civilización, nos pasó la urbanización. Que bueno, es el precio que pagamos por la vida moderna que también queremos, pero hay herramientas para decir, bueno, no quiero pagar todo el precio de la vida moderna, quiero pagarlo menos. Hay cosas que se pueden hacer. Hay muchas cosas que se pueden hacer para decir, bueno, Eh, yo quiero la comodidad y la expectativa de vida de hoy, pero también quiero la salud de ayer. ¿Cómo podemos lograr eso? ¿Dónde claro, pongo Porque yo quiero vivir hasta los 80 años y quiero el celular y eso me gusta, a mí no me lo saques. Pero bueno, ¿qué otras cosas voy qué hacer? ¿qué te llevó a interesarte por la microbiota, ese mundo desconocido que llevamos dentro? Y fue un tema que yo arranqué a trabajar en estos temas en alimentos fermentados, en bacterias lácticas en el año 95. Va a ser el año que viene, va a ser 30 años. Y ahí se empezaba a hablar de la flora intestinal. Y yo creo que a mí la charla que me cambió fue en el año 2010. Yo en el año 98 hice mi primera estadía en el exterior, en España, con Miguel Gaimond. Miguel, un amigo español y científico. Él vino a Argentina en el año 2010 y dio una charla de microbiota que fue, antes uno hablaba de la flora intestinal, todo muy rudimentario. Él trajo eh, una charla que yo todavía la tengo y se la pedí y le digo, che, ¿puedo usar esta charla para...? Me parece fantástico todo lo que estás diciendo. Y fue en el 2010 esa charla que le di a él, a Miguel Gaymonte, que fue como muy, muy reveladora. Y bueno, de ahí empecé a interesarme y a leer, a buscar, ir a congresos, eh, ya hace casi 15 años. ¿Qué papel pueden jugar los fermentados, ya que lo has mencionado justamente en esta búsqueda de diversidad de la microbiota? Muchísimo, muchísimo, porque también entre las cosas que hemos perdido es el consumo de alimentos fermentados o naturalmente ricos en microorganismos. También, a veces, el cazador-recolector, cuando encontraba un durazno, no se ponía a pensar si estaba bien, estaba mal, estaba pasado, estaba un poquito fermentado, tenía un honguito, lo comía, porque era la diferencia entre la vida y la muerte. Y después los pueblos encontraron en la fermentación una forma de preservar el alimento, lo conservaban, lo estiraban. También le cambiaban lo sensorial, les parecía más rico un alimento fermentado que el mismo alimento crudo. Y después empezaron a ver, asociaban que ese alimento fermentado lo asociaban con la salud. Veían que si comían ese alimento y no otro, tenían menos diarreas, tenían menos infecciones.
hasta que se sabe que, bueno, que toda esa carga microbiana, un alimento fermentado puede aportarte al intestino delgado más de 100 veces más bacterias que las que tenés en el intestino. Es una fuente de microorganismos del alimento fermentado. Por supuesto, transitorio. No es que vas a comer un kefir una vez. No. Y tener una porción diaria de microorganismos, de mismos vivos, es una muy buena fuente de estímulo al sistema inmunológico, porque te da 100, 1000, 10.000 veces más bacterias que las que tenés en el intestino delgado. Y los alimentos fermentados son inherentes a las culturas. Todo pueblo que vos quieras pensar tiene su alimento fermentado. Los coreanos tendrán el kimchi, en África estará el kvass, en Islandia estará el garum y en Islandia estará el bili. Nosotros tenemos el yogur, hay de todos. Hay más de 5.000 alimentos fermentados reportados. Cada cultura Wow. consume el que le gusta, pero todas las culturas andinas han tenido el tepache, el tejuino, la chicha, por todos lados. Te metes en Brasil, en el Amazonas, Rosane Schwan, que tuve la oportunidad de conocerla en un congreso hace poquitito, es una referente en fermentados de Brasil. Ella ha estudiado con comunidades aborígenes, tiene un conocimiento de los fermentados, y todo eso se ha perdido otra vez con la urbanización. Eh, los alimentos fermentados deberían ser parte de la recomendación nutricional. En cualquier guía alimentaria deberías decir, usted no tiene que comer solo alimentos estériles, tiene que consumir alimentos con microorganismos. ¿Y no crees que, que toda esta paranoia de que le tenemos a los microorganismos y a las bacterias se potenció con la pandemia? Sí, 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 el uso de alcohol en gel, de sanitizar por sanitizar los alimentos, ese exceso de lavandina, de hipoclorito, ¿qué consecuencias trae? Sí, sí, se potenció totalmente el miedo a los microorganismos y las medidas extremas. Y bueno, los microorganismos se las cobran. Vos los sacás de un lugar, te dejan una consecuencia. Sí, al final es como una comunidad. Bueno, pasa si tú te quieres montar una granja, de hecho hay un documental creo que es en Disney y algo así, de una familia que intenta montar una granja y hasta que no tiene la diversidad correcta es un desastre. No Y funciona. es brutal, claro, porque necesitas Todos los, cada uno de los representantes para que áreas, vivan entre ellos. todos los ecosistemas funcionan así, con diversidad. Eso es transversal a cualquier ecosistema que vos quieras pensar. Gabriel, de verdad que ha sido increíble el ratito que has compartido con nosotros. Es toda la información que tienes en base a la microbiota y a la relación que eso tiene con la salud en general. De verdad que es increíble, así que te agradezco enormemente que hayas estado por aquí el día de hoy. Muchas gracias a vos, David, y a tu comunidad. Bueno, un gusto. Por acá estamos.